Bien espontáneo. El 1 de mayo se celebra el Día del Trabajador y se conmemora al 1 de mayo de 1886, en el cual se celebró una gran fiesta laboral. O se celebró todo lo contrario. Como sabrás, el 1 de mayo de 1886 se produjo una huelga general y total en la ciudad de Chicago, Estados Unidos. Chicago era una de las ciudades más industrializadas del país y la huelga respondía a la exigencia de la jornada laboral de 8 horas y tenía como justificativo la ley Ingersoll, que fue publicada en 1868, que ya de por sí establecía las 8 horas de trabajo, pero se podía extender hasta 10 y luego con determinadas cláusulas extender a 14 y hasta 18 horas como forma extraordinaria. Tener jornadas de 8 horas despertó gran interés en las organizaciones sindicales, no en los trabajadores, puesto que permitía que se multiplicara la cantidad de puestos laborales. Eso significaba que se iban a multiplicar los afiliados al sindicato. Es más, recomendaban a las uniones sindicales de cada región que promulgaran este tipo de leyes en sus jurisdicciones. Tengamos en cuenta que este conflicto se produjo principalmente entre los trabajadores. Teníamos dos observaciones respecto a este conflicto. Por un lado, los trabajadores que realizaban largas jornadas del trabajo, que no querían reducir sus actividades, y por el otro lado, los trabajadores que se encontraban desempleados, que veían que la reducción de 8 horas establecidas de forma obligatoria hacía de que ellos podían ingresar al rubro laboral. ¿Cómo será que el conflicto entre empleados empezó a tomar escala, que empezaron a denominarlos con determinados nombres despectivos a aquellos empleados en los cuales decidían seguir trabajando para la empresa y no a adherirse a la huelga general? Acá en Latinoamérica los conocimos como rompehuelgas, en España como esquirol, amarillos y un montón de seudónimos despectivos más. ¿Se entiende esto? A ver, el reclamo nunca fue porque los trabajadores cobraban salarios bajos. Nunca fue para que los trabajadores se le pague más salario. Y nunca fue para que se le mejore las condiciones de trabajo a los trabajadores en la fábrica. Para el empresario, tener a 1, 2 o la cantidad de empleados que sea era exactamente lo mismo. Lo que el empresario tenía que pagar era la cantidad de horas trabajadas dentro de la fábrica. Esté la fábrica en actividad 8, 12, 18 o 24 horas. La hora de trabajo el empresario la tenía que pagar. Es muy importante que entendamos esta diferencia, porque si el reclamo no estaba en el salario, el reclamo va a estar en otro lado, que es en lo político. ¿Y por qué digo lo político? Porque las organizaciones sindicales ya habían obtenido ese beneficio de las 8 horas en 1868 a través de la ley Ingersoll. Pero, oh sorpresa, ningún empleado se adhirió a ella. Por lo cual las agrupaciones sindicales tuvieron que recurrir a los empleadores para que los empleadores sean los verdugos de las jornadas de trabajo de sus propios empleados y de esa forma reducirle la hora de forma obligatoria. Cosa que los empleadores tampoco hicieron. Por lo cual, las agrupaciones sindicales tuvieron que recurrir a su segunda opción, que era el gobierno, y el gobierno, a través del Estado, de la imposición de la coerción, iba a exigirle a todo el mundo trabajar solamente 8 horas. Y para el gobierno esto era también un beneficio, pues si hablamos de que personas trabajaban 12 horas, reducían a 10 horas y se lo reducían a 8 horas, eso significaba que muchas más personas iban a ingresar al rubro laboral y eso marcaba en el índice laboral una ocupación plena. O sea que también se beneficiaba el gobierno por estos índices que iba a mostrar de éxito de gestión. En resumen, ¿qué pasó el 1 de mayo de 1886? No pasó nada. O sea, se convocó a una huelga general. Muchas patronales aceptaron reducir la jornada laboral a 8 horas con la simple amenaza. Otras patronales se negaron a esta reducción, por lo cual la huelga se impuso. Y una tercera posición fue de que los empleados en la fábrica seguían trabajando y no cederían a la huelga. Una de las fábricas más reconocidas para esto fue Hellmann's, que no fue de mayonesa, sino que fue de productos agrícolas.
Terminado el 1 de mayo, la huelga continuó para aquellas patronales que no aceptaban la reducción de la jornada de trabajo a 8 horas, por lo cual no tuvieron mejor idea que convocarse frente a la fábrica Hellmann's, que no era de mayonesa, sino de productos agrícolas. La policía fue llamada para desplazar a los autoconvocados, que fueron violentamente reprimidos. Llegamos al 3 de mayo y ahora no iban a ser unos pocos convocados frente a la fábrica de Hellmann's, sino que iban a ser muchos más. Y no tuvieron una mejor idea que convocarse al horario de salida de la fábrica de esos trabajadores. Cuando los trabajadores salieron de la fábrica, hubo una batalla campal. La policía estaba en el medio, por lo cual hubo represión, violencia, pólvora y muerte. Esto hizo que se convocara una nueva manifestación, la cual iba a ser dada en High Market. Y así llegamos al 4 de mayo. Por un lado, los huelguistas, los cuales ya habían sido reprimidos, castigados y fallecidos. Por otro lado, tenemos la policía, que había sido violentamente reprimida y había sido también golpeada y malherida. El ambiente totalmente tenso. La cantidad de personas, muchísimas. Tenemos una plaza, que es High Market, tenemos 20.000 agrupados por la huelga, 180 policías y además oradores que recitaban a favor de la huelga y promovían justicia por los fallecidos el día anterior. En un momento se generó violencia contra la policía provocó represión, se dispararon las pólvoras, hubo fallecidos y de la nada explosión en medio de la manifestación. Resultado, 38 muertos, más de 200 heridos, y el día va a ser recordado como una gran catástrofe. Por toda esta tragedia se va a llevar a más de 30 acusados a la justicia para ser castigados. Este número va a ser reducido solamente a 8 personas, de las cuales 5 van a ser condenadas a muerte y 3 van a ser condenadas a prisión perpetua. Como nota de color, dentro de los 5 que son condenados a muerte se encuentra Albert Parson, periodista de izquierda, el cual se comprobó de que él no se encontraba en la manifestación, pero él mismo se entregó para estar junto con sus compañeros. Lamentablemente en el juicio también iba a ser condenado a muerte. Este juicio de tantas parcialidades, años después, iba a ser anulado por todas las irregularidades que tenía el mismo. La Segunda Internacional del Trabajo, convocada en 1889 y heredera de la Primera Internacional, se encontraba formada por socialistas y laboristas de izquierda de Inglaterra. Y se decretó de que partidos políticos, sindicatos y rubros laborales lucharan para que en el 1 de mayo se lograra la reducción de jornada a 8 horas y en lo posible dejar de trabajar ese día. Pero es curioso, el 1 de mayo fue justamente el día en que no había pasado nada, en que la huelga pacífica había tenido mayor éxito, en el que nadie quiso incitar a ninguna otra parte para generar conflicto, como pasó el 2, el 3 y lamentablemente la tragedia del 4 de mayo. Como consecuencia, las patronales terminaron siendo los verdugos de la reducción de la jornada de trabajo a solamente 8 horas. A partir de ese momento es que celebramos el Día del Trabajo un 1 de mayo. Ahora, ¿esto es realmente el trabajo? O sea, cuando te pregunto qué es el trabajo, vos me respondés qué es. Lucha, pelea, castigo, muerte, pena, huelga. ¿O es lo que piensa una ideología respecto al trabajo? Es más, si tomamos en cuenta al socialismo y al comunismo, ellos entienden explícitamente que el trabajo es explotación. Por lo tanto, en el Día del Trabajo, ¿celebramos realmente el Día del Trabajo o respondemos a una ideología política?
Si bien hoy en día nos puede parecer una barbaridad que alguien trabaje 12, 14 o 18 horas, tenemos que tener en cuenta una cuestión muy importante. Estamos en plena revolución industrial. ¿Y qué significa eso? Que se realizó una gran migración de forma espontánea de la gente del campo a la ciudad. Era de tal magnitud estas migraciones que se empezaron a generar villas humildes a las afueras de las ciudades. ¿Y qué significa esto? ¿Por qué pensás que pasaba esto? Porque la vida en el campo es extraordinariamente dura. O sea, que la vida en el campo era tan dura que las personas preferían trabajar de forma deficiente en una fábrica que volver al campo. Porque en el campo se trabaja de sol a sol. Porque en el campo no hay domingo. Porque en el campo hay que tratar a los animales todo el tiempo, todos los días. O sea que no estoy justificando que estén maltratados en la fábrica. Estoy diciendo que en esa época la vida en sí era durísima. Y dentro de esa dureza, estar en una fábrica era mucho mejor que estar en el campo. Veamos por un momento qué nos dice la Real Academia Española respecto al trabajo y vamos a encontrar que es una ocupación retribuida. Es el esfuerzo humano el cual es retribuido a través de un pago. Y realmente es eso el trabajo. ¿Y qué es el trabajo para mí? El trabajo es esperanza, es producción, es proyección, es colaboración con el compañero, es ganancia, es elaboración. En definitiva, el trabajo es vender el tiempo de uno para obtener algo a cambio, para poder vivir la vida como uno realmente quiere. No vemos en el trabajo tirándose cosas por la cabeza con el compañero. Por eso te puedo asegurar que el trabajo no es conflicto, no es pelea, no es lucha. Y si estás pasando por esa situación, uno mismo se va de ese lugar. Y no voy a negar que existen situaciones en las cuales uno debe mantenerse en ese rubro laboral de maltrato por necesidades en las cuales no existen otras opciones. Pero te puedo asegurar que en cuanto esa opción se abra, uno se va a ir. Porque en ese caso, uno no está trabajando, está dejándose maltratar. En conclusión, el 1 de mayo no se festeja el trabajo. Se festeja el conflicto, la pelea, la lucha, la huelga y la muerte, algo totalmente opuesto al trabajo. Es una fecha impuesta y promovida por la izquierda que entiende que el trabajo es una explotación basada en la teoría del valor objetiva, la cual fue refutada hace más de 200 años. Y sin embargo, hoy la seguimos repitiendo. Lamentablemente repitiendo, cuando es una teoría que no tiene sustento más que el político, porque científicamente se demostró que no tiene ningún tipo de sentido ese tipo de teoría. Lamentablemente la política es tan pujante que sigue sosteniendo a un muerto que no se puede sostener por sí mismo. Por lo tanto, dejando el 1 de mayo de lado, para mí las propuestas más justas serían las siguientes. Primero, nosotros semanalmente celebramos al trabajo teniendo un día de descanso, el descanso dominical, que si bien el rubro laboral puede ser el cual de catering, de vigilancia u cualquier otro rubro como el de peluquería en los cuales deben trabajar el domingo, se establece un día semanal de descanso sí o sí. O sea que acá estamos también celebrando un descanso semanal por más que no se practique el día domingo. Segundo, es una incoherencia que el día del trabajo lo celebremos con un asueto. O sea, si es el día del trabajo, hay que trabajar. Es la misma coherencia que seguimos con cualquier celebración de otro día. Por ejemplo, en el Día de la Madre celebramos a las mujeres que tuvieron hijos por ser madre. En el Día del Niño celebramos a respectivas personas de determinada edad por ser niños. Es una incoherencia festejar el día del trabajo no trabajando. Por lo cual, para endulzar todavía más este día en el cual te estoy haciendo trabajar, te propongo lo siguiente, que ese día sea el día de mayor producción del trabajador. ¿Y cómo se logra esto? Que no se le retenga con ningún tipo de impuesto, retención o aporte sindical. ¿Qué significa?
que todo lo cobrado por el trabajador vaya al bolsillo del trabajador. Tomemos en cuenta que una de las principales riquezas de la economía es el trabajo. ¿Qué mejor forma de reconocer esta producción increíble dándole la totalidad de ganancia al trabajador sin que el Estado u organizaciones sindicales se metan en el medio para sacarle la plata en ese bolsillo? Y tercero, cambiar la propuesta anterior porque calculo que a nadie le va a gustar, por lo tanto te propongo lo siguiente. Cambiar el asueto, el Día del Trabajador, en un día fijo del año por un día agregado a tus vacaciones. ¿Y qué significa esto? Que en el día que te corresponde con la cantidad de días de vacaciones que vos tengas, le agregues un día más porque va a ser el Día del Trabajador, que vos elijas qué día tomar ese descanso. O sea que acá estamos diciendo de que vos disponés del día en que vas a descansar y qué mejor que hacerlo agregando un día más a tus vacaciones. Ya no depende del Estado o ninguna disposición en la cual te dice que ese día debes hacer algo, sino que estás disponiendo vos qué día vas a descansar, de la forma de descansar y cómo vas a descansar. Si te parecen interesantes estas propuestas, te propongo a que escribas algo en los comentarios, te suscribas, les pongas like y nos vemos en otro próximo video espontáneo.